Buenos días a todos y todas. Para mí, pues, agradecerle mucho a la ULACID, a DHIT y a la Cámara, pues, por esta oportunidad de poder exponer uno de los planes pilotos que se han desarrollado en inteligencia artificial en nuestra institución, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. A nivel mundial tenemos unas estadísticas bastante importantes de lo que es la diabetes mellitus y cómo esto va a impactar exactamente en todo el sistema de salud. Vemos gran cantidad de personas con intolerancia a los carbohidratos, con problemas ya a nivel de alteración de su glicemia a nivel de ayunas, y esto va a ser exactamente un impacto tanto en la salud pública como también en los sistemas de salud. Ante esta situación, Costa Rica no se escapa tampoco, tenemos un 9 a 10% de personas que actualmente ya están desarrollando su diabetes con personas adultas. Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en este momento una gran oportunidad, que es el sistema digital, que es el EDUS, donde tenemos información ya recabada de varios años y donde tenemos una gran Big Data. Aquí el personal del componente de innovación en salud digital, CISADI y la Caja, empieza a desarrollar estas ideas de cómo exactamente esta Big Data la podemos utilizar para exactamente mejorar tanto la salud de nuestra comunidad como para poder prevenir y disminuir esas prevalencias que yo les presenté anteriormente. Tenemos más de 20 millones de datos de laboratorio, 55 millones de información sobre diagnósticos, 4 millones de datos unificados. Toda esa cantidad de datos que necesitamos ver cómo las conjugamos para poder sacar esa información y saber cuáles personas van a tener probabilidad de ser diabéticas en un futuro. Es una gran titánica actividad que se tiene que hacer, pero la única forma es poder introducir un algoritmo de inteligencia artificial que nos ayude con esto. Y eso era exactamente lo que CISADI empezó a realizar. La metodología, obviamente, tenemos todo ese conjunto de datos bastante grande que si uno quisiera hacerlo con la mente, olvídese que no vamos a poder hacerlo, pero entonces necesitamos hacer ese análisis de datos, esa fase de preparación, ese modelo que necesitamos para desarrollar el asunto y ahora sí, tener los datos para poder ahora sí hacer ese análisis a nivel de una unidad. Como de los resultados, bueno, se tomaron varios factores de riesgo que los cuales van a presentar las personas para poder hacer su posibilidad de ser diabéticos, que son el sexo, en edad quintenal, antecedentes familiares, tanto del padre, de la madre como diabetes, la índice de masa corporal, que ya ustedes han visto todos los reportes que han habido sobre la preocupación que hay que cada vez el costarricense está aumentando su obesidad y eso es preocupante, real, porque ya tenemos hasta adolescentes que andan ya con su problema, triglicéridos, presión arterial, colesterol LDL y la cantidad de medicamentos que las personas están consumiendo. Todo esto exactamente fueron los factores que se trataron de analizar, de ahí se pasaron a exactamente el algoritmo 1.071.000 personas para que nos pudieran decir, ok, de ese 1.171.000, ¿cuántas personas tienen en este momento probabilidad de ser diabéticas? Bueno, el algoritmo dijo que un 25.200, un 2%. Ok, pero ahora necesitamos hacer el pilotaje. Y el pilotaje se realiza en el área de salud Tibás Uruca Merced, conocida como la clínica Corrito Picado, donde se extrae que son 2.515 personas de esas 25.000 que tienen la probabilidad de ser diabéticos y que ahora sí necesitamos corroborar esa información con los expedientes y contactar a los pacientes para tratar de ver cómo manejamos esta probabilidad de estos pacientes y cómo podemos tratar de evitar que esos pacientes lleguen a ser diabéticos. Resultados, como ustedes ven ahí, la gran cantidad de personas están entre los 50 años y 70 años, más o menos de la población de esos 2.500 personas que nosotros pudimos presentar ahí. La mayoría está en obesidad grado 1, sobrepeso, algunos con peso normal, que es más o menos donde se concentran, y donde el estado nutricional, si ustedes ven, la mayoría de la gente ya está entre los 26 a 36 del índice de masa corporal, que es donde está la mayor concentración. Como ustedes ven, cada uno de ellos tenía un número más para pegarse la lotería.
Vamos con el colesterol, la gran mayoría ya con alteración a nivel de colesterol, la mayoría que aunque bien estuvieran en presión óptima, porque ya tenían otros factores de riesgo, estaban con presión arterial normal, pero también habían ya grados 1 y 2 y ya tenían diagnóstico de presión arterial muchos. La probabilidad, si ustedes ven, la mayoría está entre 0.5 y 0.7 la probabilidad de ser diabéticos. Así fue como detectó exactamente el algoritmo. ¿Y ahora qué nos toca? Nos toca la parte titánica. Ahora sí, bueno, ¿cómo hacemos con estas personas? ¿Qué le vamos a hacer? Lo primero que me dijo la nutricionista fue que convulsionó diciendo, no me vas a mandar los 2.500 de una vez porque yo aquí renuncio, ¿verdad? Tenemos que ver qué hacemos porque son 2.500 personas a las cuales habían que contactar. Teníamos limitaciones, muchas limitaciones, no solo en la infraestructura, sino también en el recurso humano, sino también en ciertas cosas que ahora ustedes van a ver que se empezaron a presentar. Aquí está nuestra compañera, que fue la que le tocó exactamente el picapiedra, donde le tocaba ir contactando paciente por paciente. Se revisaron 1.815 expedientes, de los cuales fueron del año 22 y 23 que registró el sistema, donde 1.806 correspondían al año 2022 y 9 correspondían al año 23. ¿Qué pasó? Tuvimos que excluir algunos porque, como he dicho yo, llegamos tarde. Entre el proceso del algoritmo y que nos entregaran a nosotros la base de datos, debido a que la institución pues, es una institución muy macro, lleva varios procesos para poder tomar la decisión de hacer el pilotaje. Eso pasó aproximadamente año y medio. Y en año y medio ya 130 personas eran diabéticas. Cuando las contactamos ya eran diabéticas. O sea, llegamos tarde a 130 personas. ¿Qué nos da a entender también? Que el algoritmo, en cierta manera, dijo, estaba acertando. Porque por llegar tarde ya eran diabéticos. Otros estaban ya fallecidos, otros estaban en situación de fase terminal y no queríamos ante esa situación tocarlos, y otros pues no pertenecían al área de salud. Entonces, de esos 1.474 fueron valorados, solos no se logran localizar 60%. ¿Por qué? Por una cultura que tenemos los ticos de no actualizar nuestros datos. Entonces, cada vez que llamábamos, el teléfono no correspondía, era de otra persona, ya no contestaba, entonces eso nos perjudicó que 887 no los pudiéramos contactar y tuviéramos que trabajar solo con el 40%, que eran unos 586. Ok, de estos, la mayoría los logramos canalizar con nutrición, ahora sí, con una estrategia en nutrición diferente, porque necesitamos ver cómo manejar no individualmente a las personas, sino tratar de hacer innovación en cómo atender a estas personas para que pudieran ser atendidas oportunamente y de buena calidad. Muchos de otros también fueron referidos a la consulta, otros había que actualizarles sus laboratorios porque estaban desactualizados, tenían más de 6 meses, otros ya tenían su control en nutrición, ya estaban en control en medicina general y lo que había que hacer era darles seguimientos. Y otro dato curioso, 150 no quisieron ninguna intervención, cosa que llamaba mucho la atención. 1.182 pacientes de los que teníamos tenían en laboratorios al día, de esos se trató de contactar, mismo problema, si ustedes ven son los mismos porcentajes, 60% no se logró localizar, un 40% se logró localizar, muchos ya estaban referidos a nutrición, otros no deseaban, vean nuevamente, no deseaban intervenciones, y a muchos se les tuvo que hacer nuevamente los laboratorios para darles el seguimiento adecuado, y otros que estaban en control privado, y otra nota curiosa, muchos a veces no aceptaban los seguimientos porque decían que el médico les había dicho que estaba bien. Entonces nos da una alerta de lo que estamos haciendo en el sector salud con estos pacientes que están con predisposición y les decimos están bien, porque después no querían intervención. Nuevamente llegamos con las intolerancias a los carbohidratos, muchos ya cumplían con el criterio del diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos, pero ojo, de lo que les acabo de decir, de 1.144, solo 185 con diagnóstico ya registrado en el EDUS, a los demás no les habían registrado el diagnóstico y de esos solo 66 pacientes ya tenían alguna intervención, o sea, una alerta para el sistema de salud de que qué está pasando, que no estamos captando a esos pacientes cuando llegan al consultorio y vea que solo unos pocos eran los que realmente ya los estábamos registrando como tal, intolerancia a los carbohidratos, y solo una pequeña parte ya les habíamos hecho una intervención. A los demás les estábamos diciendo, estás bien, siga su vida normal.
Otros que no cumplían criterios de diagnóstico, muchos aceptaron irse a nutrición, otros no deseaban intervenciones, otros tenían control nutricional y otros pues ya habían que completar sus medicamentos y ya tienen un control, 30 de ellos ya tenían control. En conclusiones, definitivamente tenemos problemas con la concordancia entre los resultados de esta herramienta y la revisión de expediente. Pudimos ver exactamente que la herramienta en sí fue muy precisa con estos pacientes, ya que, como les dije, a más de uno más bien ya estaba con el diagnóstico. Se evidencia la necesidad de la educación en el personal médico, o sea, no estamos detectando esos pacientes que tienen la intolerancia a los carbohidratos, no estamos detectando esos pacientes que ya tienen algún riesgo y que ya se les están alterando los laboratorios y los estamos dejando por ahí, que eso es realmente una de las situaciones que se debe abordar y que esta herramienta con esta predicción nos viene a sacar cosas que nosotros no nos habíamos imaginado que iban a ser parte del resultado. Falta de conciencia en la enfermedad de la intolerancia a los carbohidratos, que es un precursor de la diabetes, y esa poca cultura también de prevención que tiene la población. Porque muchos cuando los llamábamos nos decían que ellos no, que hasta que fueran diabéticos iban a empezar a hacer sus actividades de prevención. O sea, entonces defíname, no sé qué están entendiendo por la palabra prevención. La palabra prevención es que no voy a llegar, no voy a esperar a llegar ahí para tratar de retroceder, ¿verdad? Entonces esa es la parte que tenemos que trabajar en conjunto, no solo el sector salud, los medios de comunicación y todos debemos de trabajar en esa educación que se le debe hacer a la población con respecto a este tipo de cultura de prevenir. Se nota mayor interés de la población joven con respecto a la adulta. Esto fue algo muy curioso. Quienes más aceptaban ponerse en control, quienes más aceptaban hacer cambios eran más los jóvenes que los que ya pintamos canas. Entonces, parece que por ahí también hay una cultura que se está cambiando, pero que debemos reforzar. Presentan mayores comorbilidades, obviamente los adultos mayores, y la poca cultura de la actualización de los datos de la población. Como ustedes vieron, un 60% no hubo forma, casi ni con señales de humo logramos localizarlos. La poca actualización de los datos del sistema, que también vimos exactamente eso, que ya pacientes estaban con ya alteración de los carbohidratos y todo eso, y no había un registro adecuado en el sistema que dijera que ya era intolerante a los carbohidratos, y no contar con resultados en tiempo real, que eso fue lo que yo les expliqué hace un rato, donde les decía que ese tiempo que pasó entre la aplicación del algoritmo y la llegada de los datos a la clínica fue que 130 personas no pudieran en este momento haber sido rescatadas antes de ser diabéticas. Más o menos eso fue todo lo que registramos. Fue bastante importante el trabajar con esta aplicación y que nos pudiera dar exactamente ese trabajo que ahora nos toca como sistema de salud, la prevención, tratar de buscar esa prevención, de evitar exactamente eso, que el sistema de salud no colapse. Creo que es más fácil prevenir, poder tomar estos pacientes que están en estos momentos con esta intolerancia a los carbohidratos, que están exactamente con esa predicción, que tratar después de atender en el costo económico cuánto cuesta atender a este paciente cuando ya es diabético, cuando ya vienen sus complicaciones con insuficiencias renales, cuando vienen ya sus complicaciones a nivel de retina, cuando vienen sus complicaciones a niveles vasculares y que ya nos toca más complejidad. Entonces yo creo que es una de las oportunidades que tenemos como sistema de salud de empezar a trabajar ya no tan reactivo, sino como proactivo que deberíamos de ser para evitar exactamente toda esta situación. En el sector salud a veces dice cuesta que haya innovación, sí puede haber innovación y bastante grande. Lo que pasa es que se necesita voluntad para eso y eso es lo que debemos de trabajar aquí, la voluntad para seguir adelante. Las alianzas que se puedan hacer público-privadas para esto es importantísimo. O sea, el sector salud no puede hacerlo solo el público ni puede hacerlo solo el privado. Hay que trabajar en conjunto para que esta realidad se haga y podemos dar un impacto positivo en la salud pública de este país. Como decía Bernard Shaw, hay personas que ven cosas y preguntan por qué. En cambio, yo imagino cosas que nunca he visto y pregunto por qué no. Muchas gracias.